Paula, a ver, contanos, ¿qué es lo que está pasando ahí en el Hospital Durán? Bien, Dani, acá estábamos haciendo un paneo de la situación puertas adentro de los hospitales, porque si bien a esta hora ya no hay una fila tan grande de personas que se vienen a testear, la postal más preocupante se da puertas adentro de este hospital. Yo te contaba que de las 47 camas de terapia intensiva que tiene este hospital, las 47 en las últimas horas estuvieron ocupadas y ahora solamente hay 2 libres porque falleció una persona. Y eso era lo que nos estaban contando sus trabajadores, que están trabajando con un método que ustedes lo definen como cama caliente. Solamente se puede ingresar un paciente si es que otro fallece o si es que recibe el alta. Sí, tal cual, como vos lo describís. Lamentablemente en las terapias intensivas, hoy por hoy, las camas que se liberan son por decesos de pacientes que están agotados ya y bueno, llegan al final de sus días. La situación es bastante apremiante, como te dije anteriormente, y el hospital, lo que son las camas de terapia intensiva están llenas, y las camas que se desocupan son por decesos. Ahora, y cuando hablamos de este mecanismo que básicamente no hay tiempo, ¿no? Sale un paciente, se le da la cama al otro, ¿se dan las condiciones para que se puedan higienizar correctamente o se está trabajando con protocolos que muchas veces son casi imposibles cumplir? No, bueno, dentro de las terapias intensivas existe personal de limpieza que está capacitado y que lo cumplen. Ahora, el tiempo de permanencia, la verdad que es muy poco. Y también hay que pensar que los camilleros tienen que trasladar esos cuerpos hasta la morgue. Entonces, todo eso satura el personal de salud en general, porque tanto enfermeros, médicos como camilleros y como administrativos, no hay que olvidarse que también hay una tarea administrativa por cada óbito que se da. Todo eso está muy agotada la gente. Ustedes nos estaban contando, previo a que establezcamos la conexión con el aire, que la situación de elegir a quién se le da una cama ya se está dando en la práctica. Y nos contaban, por ejemplo, la cantidad de abuelos mayores, personas que de repente no tienen COVID, pero que quedan en salas y no pueden acceder a terapia intensiva y terminan falleciendo en los pisos. ¿Esto es así? Y tal cual, mirá, los médicos de los pisos, tanto de clínica, cuando van a solicitar una cama en terapia intensiva, a veces se les niega porque no hay, o sea, no se puede inventar una cama. Nosotros hemos pedido que había una vieja terapia intensiva que se habilitara, por lo menos se podrían poner 10 camas más, pero falta personal capacitado y la decisión política de abrir ese nuevo espacio. Este impacto del crecimiento de víctimas fatales, ¿ustedes los ven? Sí, nosotros, sí, yo soy camillero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que nosotros lo vemos y lo vemos cada vez más seguido, más a menudo, y la verdad que llama mucho la atención porque nosotros, si bien estamos acostumbrados a hacer este trabajo, pero es engorroso ya, porque no sabés. Llegás y te dicen, no, hay que hacer esto, falta un papel, falta el otro, y no tenemos materiales, nos faltan camillas, nos faltan sillas de ruedas, estamos en un lugar, los camilleros estamos en un lugar, en un subsuelo donde estamos totalmente a la deriva, en un lugar cerrado. Bueno, vos de hecho te contagiaste por esas condiciones y me contabas que te sumariaron. Y sí, me hicieron un sumario, una averiguación para ver cómo habían sido, porque aparte de contagiarme yo de COVID, hubo 7 compañeros que quedaron en, ¿cómo se llama? Aislamiento estrecho. Es decir, los responsabilizan de que ustedes, que son personas que están trabajando en un centro de salud... Lamentablemente te podés contagiar porque estás expuesto en la terapia, estás expuesto con óbitos, estás expuesto en las 2 o 3 terapias que hay, en el showroom, en la guardia. Lamentablemente, hoy en día el Hospital Durán está lleno de COVID. Héctor, me contabas que esta situación no es solamente aquí en el Hospital Durán, sino en todos los hospitales. Ustedes están pensando en una reunión de todos los hospitales para la próxima semana. Tal cual, sí, esto que ocurre acá no solamente ocurre en el Durán, esto es el reflejo de lo que está ocurriendo en los 12 hospitales más importantes que tienen camas de COVID. Lo que vamos a hacer es el miércoles que viene, al mediodía, nos vamos a juntar referentes de todos los hospitales para hacer una denuncia más amplia, porque pareciera que no se nota lo que está pasando en nuestros hospitales. ¿Qué promedio de edad tienen las personas que están en terapia intensiva hoy? Lamentablemente estamos viendo que son pacientes cada vez más jóvenes, que oscilan entre los 30 y los 50 años. Bueno, parturientas también que caen a terapia después de tener sus bebés y muchas veces con el peor final. Mujeres que tienen COVID, dan a luz y después se agrava su cuadro y terminan muriendo. Todas estas cosas no se veían tanto en la primera hora, ¿no? Para nada. ¿no? Una persona de 30 años
no se veía en estas situaciones. Y eso es muy chocante para el personal de salud. Y aparte hay que tener en cuenta que en estas edades la resistencia, la permanencia con sobrevida es mucho mayor y son camas que quedan a veces ¿cuánto tiempo, por ejemplo? Hasta 2 semanas. Se han visto personas jóvenes que se estira la agonía por 2 semanas. Claro. 2 semanas más, 20 días. Calcularle que hoy hay un promedio de 20 días ingresos. Y no solo esto, no ingresan personal. Tenemos el ejemplo del compañero Walter, que es diabético, que lo obligan a venir con una dosis y esto no puede suceder. Que inviertan en salud. Necesitamos que se incorpore personal calificado para las terapias. Estamos desmantelando servicios para armar otros. Es una vergüenza al no tener personal y exponiendo a nuestros enfermeros con enfermedad, no solamente enfermeros, técnicos, camilleros, administrativos con enfermedades preexistentes, a exponerse a esto que está pasando en nuestros hospitales. Teniendo en cuenta que es, por un lado, un reclamo laboral que es, por supuesto, muy legítimo, pero además es todo el desgaste emocional, ¿no?, que tienen ustedes al convivir con esta situación. Uno imagina que ustedes son el nexo entre ese paciente que no puede ver a su familia y su familia. ¿Cómo se sobrelleva toda esta situación tan novedosa y en la que ustedes ponen el cuerpo minuto a minuto? Y la verdad que es muy duro. Muchas veces uno trata de hacerse el fuerte o de pasarlo, pero todas esas amarguras vos te las llevas a tu casa. Entonces, quieras o no, terminás haciendo un duelo. Todos los días un duelo distinto. Ahora, aquí ya no se ven las filas que se veían hace algunas semanas atrás en cuanto a la gente que se viene a testear. Sin embargo, puertas adentro la historia parece ser otra completamente distinta y mucho más complicada, ¿no?, dentro del hospital. Bueno, en la SUFU viene la gente que posee alguno de los 3 síntomas. Se le hace un pequeño triage y lo que está haciendo el gobierno de la ciudad con personal externo es meterlo adentro, a que haga, en vez de hacer la cola afuera, como lo hacían antes, están haciendo la cola en el estacionamiento, como se puede apreciar. Y más o menos entre 100 y 150 personas por día vienen a testearse, de los cuales un 40% da positivo. Claro. O sea, una positividad de más del 35% están registrando ustedes. Por los datos que nosotros tenemos, sí. Claro. Cuando se dieron las últimas medidas, las últimas restricciones y pasaron los primeros 7, 10 días, ¿ustedes vieron una baja en la ocupación de las camas, en la gente que se vino a testear? ¿Creen que hace falta más de esto todavía? Entendemos que sí, porque hay 3 variantes del virus circulando y la comunidad sigue deambulando por la calle. Así que le pedimos a las autoridades que supriman un poco la circulación de la gente, sobre todo el que no es esencial, que se quede en su casa. Es importante esta reflexión, Dani, porque probablemente ellos no van a participar de las reuniones que tiene el presidente con los epidemiólogos y con los demás expertos que lo asesoran, pero son quienes tienen el relato de lo que pasa dentro de los hospitales. Y esta postal, esto que ellos nos describían, que realmente es aterrador, camas calientes, ¿no? Cuando muere una persona, recién esa cama se le puede otorgar a otra persona y algunos pacientes, de repente, si es que ya son muy mayores y que no tienen demasiada expectativa de sobrevida, ni siquiera llegan a ser traspasados a una cama de terapia intensiva y se los deja morir. Así están trabajando ustedes. Bueno, el final de la vida es ese en algún momento. Lo que pasa es que cuando no hay cama en terapia intensiva, los médicos de clínica médica la solicitan y no hay posibilidad en el subsector estatal donde derivarlo. El deceso es inevitable. Claro. Pero bueno, es esa la realidad que se está viendo, por lo menos en los hospitales públicos. Héctor, y de los otros 12 hospitales, ¿qué información tenés en cuanto a la ocupación de las camas? ¿Todos están en una situación muy similar? Es totalmente igual. Lo que pasa acá, yo vuelvo a repetir, es el reflejo de lo que está pasando en todos los hospitales. Tenemos una red, nosotros somos agrupación Hospitales de la Ciudad. Tenemos contacto con la mayoría de los hospitales donde están pasando exactamente lo mismo que está pasando acá. Por eso decimos que los referentes de diferentes hospitales, el miércoles que viene al mediodía vamos a estar haciendo una denuncia y una conferencia de prensa para decir al unísono lo que nos está pasando. No puede ser que no entiendan, tenemos que hacer un cierre de verdad, porque esto sigue creciendo. Hablamos ayer, 36.000 casos, 700 muertos, 3.400 en ciudad. Por favor, seamos conscientes a la ciudadanía y al gobierno que está haciendo un desastre con respecto al trabajo nuestro dentro de las terapias. Es desastroso y le estamos pidiendo
comida para nuestros enfermeros, para nuestros camilleros, para nuestros técnicos. No puede ser que encima estén trabajando 6, 7 horas sin parar y no haya un refrigerio, no haya un almuerzo. Hemos logrado que haya una cena, pero necesitan también almorzar. Hay turnos que quedan sin comer. El reclamo es muy importante, Héctor, porque lo que vos me contabas es que si acá, por ejemplo, las camas de terapia intensiva se ocupan en su totalidad, hay que empezar a derivar y cuando hay que encontrar una cama, no se encuentra esa cama en otros hospitales. Quiero ser sincero, acá ya se está decidiendo por la vida de los enfermos y de acuerdo a la edad. Cuanto mayor, en las salas de COVID, que son de moderados, hay abuelos que se quedan en estado grave y eso también es dejarlos a la suerte. Y lamentablemente eso hay que decirlo para que tomen conciencia y hay que decirlo para que se entere la sociedad lo que está pasando en los 12 hospitales más importantes donde tenemos COVID. Y cuando hay que derivar, ¿cómo se dan esas derivaciones y qué tan complejo es conseguir una cama en otro hospital? Hoy está siendo terrible derivar. Hoy quedan esperando en la guardia y también, le vuelvo a repetir, un paciente grave esperando en una guardia sin tener los insumos y la patología que necesita ese paciente, fallecen en la guardia. No solamente acá, sino en todas las guardias del hospital. Sí. Una mañana llegué y tenían un paciente con COVID que necesitaba estar ventilado y estaba en la ambulancia del SAME, en la guardia, tuvieron que ir a buscar otro tubo de oxígeno porque estuvo de toda la noche en la ambulancia. Claro, eso es porque las camas no se habilitan, claro, y terminan siendo las ambulancias unidades de terapia intensiva, claro, móviles. Entre el mismo sistema no se pone de acuerdo. Si hay cama, lo mandan acá y acá no hay cama. Claro. Entonces el paciente queda a la deriva. Dando vueltas en esa ambulancia. Claro, y en la ambulancia y necesitaba oxígeno. Claro. ¿Esa persona falleció? No, esa persona la saqué yo, le puse oxígeno y la ingresé a terapia intermedia. Claro. Pero... Pero es lo que se está viviendo. Es lo que se está viviendo. Es lo que se está viviendo y es importante porque en estos momentos, claro, donde se están tomando decisiones, donde se está analizando, conocer la boca de ustedes lo que están viviendo y Paula, lo que está pasando dentro del hospital es fundamental. Sí, Dani, te escucho. Mira, la verdad que los estoy escuchando atentamente a los tres, es excelente la charla que estás teniendo con ellos. Lo escuchaba a Héctor, no recuerdo el nombre de quien está en el medio, pero hace un ratito decía... Sí, Gastón. Gastón, vos le preguntabas si le decías, bueno, lo que pasa es que, claro, esta gente luego se muere y ustedes están viendo esto todo el tiempo. Y él decía, bueno, sí, es el fin de la vida, de alguna manera manifestando que están acostumbrados, ¿no? Ellos están acostumbrados a que la gente se les vaya de las manos cuando no pueden hacer demasiado. Pero lo que pasa es que no de este modo, ¿no? Su mensaje termina siendo ¿no? De este modo, y se trata de la pulseada que ellos están dando justamente con la muerte, porque es esto lo que están haciendo, para ver si la pueden ganar y con los pocos recursos que tienen, a veces sin la cena o sin el almuerzo, ¿sí? A veces sin poder comer, porque no es que se sacan el traje, van corriendo, se compran algo en el kiosco, ¿no? Más allá de que tuvieran los recursos. No lo pueden hacer porque ellos están ahí, están trabajando en primera línea con el COVID las 24 horas. Entonces tampoco es tan fácil todo para ellos. No se me ocurre otra forma de resumirlo que en esta pulseada que ellos están dando y esto tan difícil que te están contando a vos en primera persona, es en lo que nosotros, los que estamos afuera, tenemos que ayudarlos, en lo mínimo que podemos ayudarlos. Nosotros no podemos ayudar, no conocemos de medicina, no sabemos de la tarea que hacen, porque para eso estudiaron, para eso están ellos, pero la verdad que lo menos que podemos hacer es cumplir con lo que tenemos que cumplir para que el trabajo de ellos no sea tan intenso, ¿no? Y no requiera de tanto esfuerzo. Es lo único que podemos hacer y es lo que ellos están tratando de explicarnos casi desesperados. La verdad, más allá de las condiciones en las que trabajan, que lo hemos dicho una y mil veces, tienen que ser las mejores para esta gente, tienen que ser las mejores para cada uno de estos hombres y mujeres que están parados ahí en representación, ¿no? De todos los médicos, enfermeros y personal de salud. Pero la verdad que me da ganas de seguir escuchándolos. Yo no sé si pueden, si ellos están ahí, retomar el contacto con ellos, porque la verdad que lo que nos están diciendo es eso, ya hace mucho tiempo, y da la sensación de que no todo el mundo termina de tomar conciencia. Sí, estábamos charlando con Daniela Ballester, ellos no tienen retorno, pero les traspaso un poco tus palabras, Dani. El mensaje importante que ustedes están dando de cara a la responsabilidad que también tiene que tener la ciudadanía, ¿no? Porque ustedes están dando una pelea con escasos recursos que es enorme, que es inmensa, pero si la gente no se cuida, esa pelea no hay forma de ganarla, Gastón. Sí, tal cual, como vos lo decías. Yo creo que lo principal hay que decirle a la gente que se cuide, que mantenga la distancia social, que evite salir,
que mantenga la higiene personal de manos, como se viene hablando hace un año. Ya a esta altura creo que la gente lo tiene que haber incorporado. Tratar de evitar las reuniones innecesarias, ese tipo de cosas, porque eso es lo que realmente contagia, porque acá la gente de salud es la misma. ¿Qué cuenta la gente cuando, por ejemplo, la internan, quienes tienen la posibilidad de comunicarse? ¿Se registran de qué manera se han contagiado? No, la gente manifiesta que nunca pensó que le iba a tocar a él, que es una película lo que está viviendo, te dicen cosas inverosímiles, pero bueno, no lo acepta hasta que lo empieza a padecer en carne propia, y ahí se da cuenta de la falencia del sistema de salud, ¿no? Tanto público como privado, porque esta situación se está viviendo en los sanatorios privados también. No hay cama, el personal es el mismo desde el año pasado. La gente no se puede tomar francos, compensatorios, o sea, días de descanso por la pandemia en sí. Así que a la ciudadanía hay que tener un poquito más de amor por el prójimo, cuidarse y cuidar al otro. La mayoría de ustedes ya imagino que están vacunados, por lo menos eso es una tranquilidad. En tu caso tenés una sola dosis y te obligaron a reincorporarte. Nosotros somos personal de riesgo, en el caso mío diabético. Hay otros compañeros que también están cursando otro tipo de patología, donde estuvimos dispensados desde el año pasado. Fuimos convocados a trabajar nuevamente con la promesa de que nos iban a aplicar la segunda dosis. Hasta el día de hoy no tenemos novedades. Sabemos que entraron al hospital nuevas remesas de Sputnik, que es más o menos la que a todos los que nos aplicaron la primera dosis. Pero estamos reclamando que nos apliquen la segunda dosis, porque venimos acá con una sola dosis expuestos, o sea que nuestra patología es crónica, no es que desde el año pasado hasta ahora se nos curó. Y la exposición es enorme, porque de hecho en tu caso vos sí tenés las 2 dosis del Sputnik y te contagiaste hace poquito. Yo tengo las 2 dosis del Sputnik, tengo hipertensión y tengo asma. Y me contagié también. Claro. Pau, ¿y cómo fue? ¿Cómo transitó con las 2 dosis? Sí, la gente tiene que tomar un poco de conciencia porque la verdad que yo transporto a las personas y no sé cómo expresar lo mal que se siente la gente al faltarle el oxígeno. Sí, debe ser un miedo a morir permanente. Uno lo lleva a rayos para hacerle una placa, esa persona siente como que alguien está presionando el pecho y no puede ingresar el oxígeno y se siente mal y le agarra pánico. Entonces lo que tiene que hacer la sociedad es tomar un poquito más de conciencia y tratar de estar más aislado, más sin reuniones, por lo menos hasta que pase esto, porque como dice acá el compañero, esto está desbordado. Entonces si esto se desborda más, aparte de nosotros, está sobrecargado. Si no hay atención posible para brindar. No va a haber atención para nadie. Entonces, ¿cómo fue transitar la enfermedad? Bueno, con estas 2 dosis que vos ya tenías, pero además con todas estas patologías previas. Y yo el 26 empiezo con un poco de dolor de cabeza, que ya me empecé a asustar. El 26 de la noche me empiezo a asustar porque me empieza a doler la cabeza, empiezo a tener un poco de fiebre, me empezó a doler la espalda. Le digo a mi pareja, no, ¿qué me está pasando? Y yo, no, ¿qué puede ser? Bueno, le aviso a mis compañeros, les mando WhatsApp a mis compañeros, digo, chicos, miren que yo tengo síntomas. Entonces el 27 me presento a la unidad febril, acá en la UFU, me hisopan y me da positivo. La hisopan a mi pareja, le da negativo, pero a los días le da positivo. Y fue, la verdad que es más miedo, es jodido, claro, jodido la fiebre, el dolor de cuerpo. Tenías la certeza de saber que estabas vacunado, que nada malo o demasiado malo podía pasarte, pero sin embargo había una serie de preexistencias que imagino que te aumentaban la preocupación. Y hoy, porque más o menos la patología la pasé muy mal, pero hoy lo estoy sintiendo. Hoy siento cansancio en mi cuerpo, en mis piernas, siento pesadez, se me adormecen las piernas, como calambres. La otra vez me tuve que agarrar del auto para poder sostenerme y llamando a mi pareja porque se me adormecían las piernas y no sabía qué me estaba pasando porque en mi vida me pasó eso. Pau. Entonces, digo, la gente tiene que tomar un poquito de conciencia que esto no es broma. Sí, Dani, te escucho. Perdón, pero la verdad que quiero seguir con esta entrevista, seguir escuchándolos. Cuando nos dice que la pasó muy mal, ¿a qué se refiere concretamente? Una persona joven, un hombre que más allá de lo asmático, bueno, se ve saludable. La verdad es que ¿qué patologías tuvo? ¿Qué síntomas tuvo? Perdón. ¿Cuáles? A ver si nos puede contar un poquito más. ¿Le pedís? Sí. Cuando nos contás que la pasaste muy mal, concretamente ¿a qué síntomas te referís? ¿Qué era lo que sentías? Un poco para conocer. Dolor muscular.
Dolor muscular. Dolor muscular, dolor de cabeza, la falta de olfato, de gusto. Claro. La falta de olfato, de gusto, es la primera vez en mi vida que me pasa de no sentir un gusto de si está salado, si está dulce. Y después, bueno, yo sufro de asma y me faltaba el aire. ¿Sentías eso? Y sí, me hacía el puff y no... Claro. Y aún teniendo las 2 dosis de la vacuna, esto también, Dani, es importante decirlo, porque una persona que está debidamente inmunizada, porque ya habías cumplido las 3 semanas, ya ¿no? había cumplido, sí, yo me había puesto puede hace como un mes sentir atrás. o puede llevarlo también, ¿no? Con bastantes síntomas. Sí, exactamente. Sí, por eso me Más pareció como ese importante la compañero que descripción. tiene diabetes y le dieron la uso de la vacuna y ahora lo mandan a trabajar. Claro. Porque si bien no requirió internación, el hecho bueno... de estar vacunado no significa que no podés agarrarte la enfermedad Claro. y que seguís transmitiendo, porque hay una confusión, hay gente que por creerse vacunada ya se terminó el problema. No se termina, seguís contagiando, te podés enfermar. Y que se contagian torpemente a los 2-3 días de haber sido vacunados también, ¿no? Por esa creencia. Ha ocurrido eso y hemos tenido pacientes que han fallecido. En los casos de una compañera que tenía una dosis que estuvo grave, se vino a atender grave y por tener enfermedades preexistentes, se le complicó y ha fallecido. Esto que está pasando no lo vimos nunca, que quede claro que esto no es lo mismo que la primera ola. Esto no tiene nada que ver, esto es mucho más agresivo, más rápido y es terrible la letalidad de este germen. Sí. Sin dudas. Y retomamos desde ahí, mira, Pau, una más. Él acaba de decir, es mucho más agresivo, más rápido. ¿Qué es lo que ven en las personas más jóvenes, no? Pues yo me preguntaba si tiene que ver con las nuevas cepas, porque no es solo que ahora se contagian los jóvenes porque los adultos están vacunados, sino que evidentemente estas nuevas variantes atacan a los más jóvenes también de una manera más fuerte. A ver si lo puedes resumir, ¿no? Para preguntarle si esto es así también, si lo ven. Sí, exactamente. Recién, Héctor, vos decías que esto no tiene nada que ver con la primera ola, que no se están viendo situaciones parecidas, y hablábamos también de las diferencias de edades, ¿no? Que hoy están en terapia intensiva. ¿Esto tiene que ver también con las otras variantes que están dando vueltas? ¿Ustedes toman conocimiento de qué variante tienen los pacientes que están por aquí? No, sabemos que están la de Manaos, que está la de Londres, había una de Londres que también... Las 3 variantes están circulando y esto están provocando lo que no provocaron en la primera ola. La verdad que la edad y la rapidez con la que se manifiesta en gente joven es terrible y por eso estamos viendo lo que decía acá el compañero, de pacientes jóvenes que están asustadísimos. ¿Qué va a pasar? No saben si van a volver a casa. Hoy tener COVID es una sensación de muerte. Tenés la sensación de muerte y tenés que ver esas caras con la angustia enorme que lo lleva a cargo el camillero, lo lleva a cargo el enfermero, lo lleva a cargo el administrativo, porque todos ver gente joven realmente en esa situación es terrible y muy estresante y angustiante. Y ese mensaje es importante trasladarlo porque antes se solía creer que quizás una persona que es joven y demás lo podía pasar como una gripe sin demasiadas complicaciones en su casa, pero hoy lo que ustedes nos están contando es que las personas jóvenes están ocupando camas de terapia intensiva y que la están pasando realmente muy mal. Sí, tal cual, te vuelvo a reiterar, entre 30 y 50 años, que no se habían visto el año pasado, bajó mucho el rango etario. Así que, bueno, con esa perspectiva... la gente que se reúne tiene que entender que está jugando con su vida. ¿Están viendo fallecimientos de personas también de esa edad, años, de 30 años? De 30 años, sí, de 30 años. Que llegan a... ¿Cómo? Por ahí tiene una patología de base y la afecta. Claro. Porque por ahí no se pusieron la vacuna o se pusieron la vacuna y no sabés cómo puede trabajar el organismo, porque el virus te ataca y no te ataca, no es para todos iguales. Claro. A uno le puede atacar leve o le pueden atacar grave, y más si vos tenés una enfermedad de base. Si vos tenés lo que pasa es que nos base, estamos enterando de por más gente que sea sin joven, enfermedades de base, Pau también. Sí. Joven y sin enfermedades de base. Hay también casos... Sí, es importante también lo que nos decía allí en el piso Daniela Ballester, de aquellas personas que también son jóvenes, que no tienen enfermedades de base y que también la pasan pésimo, ¿no? Esto también se da. Sí, hay que entender que del total de contagiados, un 2% va a morir. O sea que mientras el número siga aumentando, un 5% va a requerir internación y un 2% va a morir. O sea, lo que hay que tratar de bajar es el alto índice de contagio que está habiendo. Por eso se le dice a la ciudadanía que se quede en su casa, que si no es necesario
no salga y que extreme las medidas de cuidado personal, de higiene, de limpiarse las manos y el contacto con terceros, ¿no? Ahí la responsabilidad es compartida, ¿no? Porque por un lado es lo que se le pide a la ciudadanía, pero por otro lado las autoridades tienen que tomar medidas, ¿sí o sí? Las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que se ve, parece que están mirando a otro lado, porque están ejerciendo, no sé si, pero qué sé yo, un terrorismo sanitario, porque están mirando para otro lado, se permite el fútbol, se permiten las reuniones sociales con un número limitado, pero bueno, los números de contagio se siguen dando. Gracias, Gastón. Bueno, Daniela, la verdad, un tiempo muy importante el que se han tomado todos ellos para contarnos y para trasladarnos la verdadera historia que se vive puertas adentro de este hospital, en este caso el Hospital Durán, pero que también se replica en el resto de los hospitales públicos de la ciudad y en los privados también. Hoy, si se necesita una cama, es difícil conseguirla, cabe la posibilidad de que la persona quede varias horas dando vueltas en una ambulancia, que a esa ambulancia incluso se le termine el oxígeno y ya no es un chiste, ni siquiera para una persona joven sin enfermedades de base contraer coronavirus porque no se sabe qué le puede pasar. Claro, Pau. Muchas gracias y gracias a ellos también, ¿eh? Muchas gracias.